Buen día, hermanos. Bienvenidos a este espacio llamado Nuestro Maná en el Desierto. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Un pasaje muy conocido por nosotros, y muchos de nosotros lo sabemos. Dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, mi Dios, agradecemos porque usted nos permite seguir aprendiendo de su palabra. Mi Dios, rogamos que usted pueda poner en nosotros un espíritu dispuesto a recibir sus palabras, mi Dios, a fin de que podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo se lo pido. Amén. Continuando con el estudio de los distintivos bautistas, veíamos en un video anterior que la Biblia es nuestra única autoridad. Veíamos la autonomía de la iglesia y veíamos la letra U como un único sacerdocio. Y continuando, nos toca ver la letra T. Tenemos dos ordenanzas. Bueno, con respecto a esto, hermanos, ha habido mucha problemática en este punto. ¿Qué debe ser? ¿Qué ordenanzas y qué no ordenanzas deben estar? Algunas iglesias agregan cierto número de ordenanzas, otras quitan, pero solamente el bautismo y la cena del Señor son universalmente reconocidos como ordenanzas bíblicas, no extrabíblicas, no extraordinarias, sino únicamente bíblicas. La ordenanza del bautismo con agua se ha visto sujeta a incontables controversias por cuanto a el modo y aún mismo de qué forma debe ser, en qué ayuda, si solamente es un ritual, si solamente debe ser con agua, sin agua. Todo ello se ha vuelto en controversia, pero debemos entender, hermanos, que la Biblia nos dice claramente que cómo debe ser el modo. En el libro de Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La primera forma de cómo debe ser el bautismo es únicamente por inmersión. El pasaje nos dice que Felipe estaba con un eunuco y el eunuco quería bautizarse, pero llegamos al versículo 38: y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, ambos bajaron al río y se bautizaron. Inmersión se refiere a sumergir a la persona en el agua. ¿Por qué? Porque simplemente es un símbolo, es un ritual, no otorga ningún beneficio espiritual al receptor. No caigamos en el error de que por cuanto nos vamos a bautizar tendremos más poder del Espíritu Santo. Si vamos a bautizarnos vamos a tener mayor gracia delante de Dios. Simplemente es un ritual, y ese ritual representa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos lo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3. Porque asimismo recibí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el propósito del bautismo, ser un ritual y asimismo representar que el bautismo nos distingue, es una señal de mostrar nuestra fe. Cuando uno se bautiza, no debe ser simplemente por obligación, debe ser por voluntad y disposición de decir: yo quiero bautizarme, porque la Biblia dice que tengo que bautizarme, porque dice el libro de Hechos 2:41 y 42: así que los que recibieron su palabra, hablando de los que fueron salvos, después dice, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, el siguiente paso, la Biblia lo dice, es ser bautizado.
ser bautizado. Y es un paso antes de ser miembro de la iglesia. No crea, hermano, que por ser miembro de la iglesia es simplemente, o la membresía de la iglesia es algo sencillo o algo mínimo. Requiere pasos y uno de ellos es ser bautizado. Porque vuelvo a decir, es una señal, es dar testimonio de que creemos en Cristo, confiamos en Cristo y le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, debe ser así. Este es el problema con respecto. Este debe ser nuestro conocimiento respecto al bautismo. Ahora bien, puede surgir la duda de que la práctica del bautismo infantil ¿es correcta o no es incorrecta? Bueno, es recomendable que se bautice una persona que siempre y cuando tenga entendimiento. No podemos enseñarle la salvación a un niño que no sabe lo que hace. No podemos enseñarle la salvación a un bebé. Entonces, si no has aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, no podemos bautizarle. Si el niño está consciente de lo que ya está haciendo, acepta a Cristo y quiere dar ese paso de fe, puede hacerlo, pero no es obligatorio. Puede considerarse que hasta que tome más madurez pueda bautizarse. Es posible, pero no caigamos en el error de que otras iglesias bautizar a bebés e infantes, porque eso es incorrecto y es antibíblico. La Biblia no lo muestra. Y la Biblia nos dice que Pablo bautizó a una familia. De hecho, fue la familia del carcelero. El libro de Hechos, capítulo un poco más adelante, unos capítulos más adelante, nos dice que cuando fue encerrado en Filipos, que hubo un temblor. Dice el versículo, Hechos capítulo 16, versículo 35. Cuando fue el día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero ahora bien, versículos más anteriores, 31 y 32, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El contexto nos dice que Pablo fue encarcelado en Filipos. Él estuvo encerrado, pero en eso estaba cantando himnos. Dios obra de tal manera de que hay un temblor y son liberados. El carcelero, impactado, sorprendido por lo que había visto, llega con el propósito de matar a las personas, pero Pablo le dice: tranquilo, nadie ha salido. Y entonces cree que hay un Dios. Y entonces Pablo le dice: ¿quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo en tu casa. Podemos también echar un poco, pensar: ¿no había niños? Sí, pero no eran infantes, ya tenían entendimiento para que fueran salvos. Asimismo, otra ordenanza que debemos entender, hermanos, es correspondiente a la Cena del Señor. La Cena del Señor fue instituida la noche antes de la crucifixión de Cristo como una representación simbólica de la participación del creyente en los beneficios de su muerte. Como tal, ha sucedido, se ha celebrado constantemente. Solamente es simbólico en decir y tener parte de lo que se ha enseñado. De hecho, el libro que nos expone y nos enseña más acerca de esto es el pasaje de 1 Corintios capítulo 11. Primera carta de los Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29. Por el tiempo no estaré leyéndolo, pero usted puede leerlo y estudiarlo un poco más a fondo. Pablo vuelve a citar la cita y la instrucción dada a los discípulos de Cristo acerca de comer pan. Jesús le dijo que el pan representaba su cuerpo, que sería sacrificado por ellos. Debían observar este ritual durante la ausencia en memoria de Cristo. Cristo declaró asimismo que la copa de vino era el nuevo pacto de su sangre. Al beber la copa recordarían a Cristo especialmente en su muerte, y esto debía observarse esta celebración hasta su regreso. Hay dos partes simbólicas: el pan y la sangre de Cristo, y cada uno representa algo, pero solamente es un simbolismo. No significa que estamos comiendo a Cristo, no significa que estamos siendo caníbales. Representa la sangre, representa el pan.
¿Y cuánto tiempo debemos hacerlo? Hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque eso es lo que dejó Cristo. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. El propósito de que hacemos la cena del Señor es dar también testimonio de que creemos, consideramos y tenemos en cuenta el sacrificio que ha hecho Cristo por nosotros. Ahora bien, debemos también considerar que debemos hacerlo correctamente. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay una condición con respecto a tomar la cena del Señor, y es probarse a sí mismo. Uno conoce sus pensamientos, uno sabe sus acciones. Y si tomamos la cena del Señor sabiendo que estamos mal delante de Dios, sabemos que estamos mal con nuestro hermano, sabemos que estamos mal con nuestra familia o con una persona, y el Espíritu Santo nos dice que nuestra vida, ese trato, esa acción, ese pensamiento está incorrecto, debemos arreglarlo. Porque delante de Dios es tomar la cena del Señor indignamente, y eso no es correcto. Y aun si usted dice, no considero, no creo que eso sea cierto, bueno, dice la Biblia que hay juicio para usted, será juzgado. ¿Por qué? Porque Dios no permite que seamos indignos. De hecho, es por la misma razón por la que usted no puede orar, pero quizás Dios no escucha sus oraciones. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, nuestros errores han alejado de Dios de nuestra vida. Entonces, cuando uno considere tomar la cena del Señor, arregle cuentas con Él, arregle cuentas con Dios. No permita que el pecado siga en su corazón y mire, sino que realmente pueda hacer este acto de la cena del Señor, comprendiendo su significado, creyendo que realmente, tratando de comprender el cuerpo de Cristo que fue sacrificado, la sangre que fue derramada, la bella sangre inocente, en favor de nuestras vidas. Esas son las ordenanzas que la Biblia establece. Puede, hermano, que usted va a conocer personas que dicen, es que lavar los pies, no es que hablar en lenguas, no es que esto y lo otro. Bueno, la Biblia puede mencionarlo, pero Cristo no lo dijo. Cristo enfáticamente dijo estas ordenanzas. Bautizar, en Mateo 28, id y hacer discípulos bautizándoles. Y versículo en 1 Corintios, diciéndole, hacerlo siempre en memoria de mí. Las otras cosas fueron acciones, sí vienen en la Biblia, pero no son ordenanzas. Por lo tanto, tenga en cuenta, hermano mío, qué ordenanzas debemos tener y qué ordenanzas no. Pero sobre todo, qué significan. Porque eso es lo que debemos creer y por lo tanto debemos practicar. Para que seamos realmente, comprendamos y seamos una iglesia bautista. Vamos a ver. Amado Padre que está en los cielos, en este día, mi Dios, agradecemos nuevamente por su palabra, mi Dios, porque usted nos permite estudiarla, conocerla, aprenderla, mi Dios, nos permite conocer de ella. Y ruego, Dios, que ustedes puedan seguir obrando en nuestros corazones para que realmente aquellos que falten bautizarse puedan dar este paso por obediencia a su fe. Y aquellos que, mi Dios, somos bautizados, que cada vez que tomemos la cena del Señor, consideremos, nos probemos a nosotros mismos para estar delante de usted correctamente, y no tomemos la cena del Señor indignamente. Dios, nos ponemos sus manos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios le bendiga.